Buena gente, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Nailu, acá los saludo y vamos a estar hoy con el análisis, vamos a estar analizando y opinando de la nueva entrega que nos dio Ichigo Oda para este fin de semana. Capítulo 1181, Dios y el Diablo, título prominente. Vamos a estar hablando un poco del capítulo mientras voy pasando página y van viendo más o menos cómo voy siguiendo al día el manga. Mientras vamos a estar comentando lo que a mí me pareció más importante, lo que me llevo del capítulo y si a vos te parece, podés comentarme lo que quieras que me haya saltado o algo, un datito que no me haya dado cuenta. Siempre tenés abajo por si sos nuevo en este canal que vamos a estar analizando mangas de la Shonen Jump, ¿ok? Pero bueno, sin mucho preámbulo vamos a arrancar rápido con la lectura, que es un capítulo, mira, te diría que tiene mucha acción y algún poquitito de lore que podríamos estar medio despellejando, ¿ok? Pero bueno, el capítulo se titula Dios y el Diablo, obviamente haciendo alusión a una pregunta que se va a hacer Loki, ¿no? De qué poderes tiene Imu si te consideras un dios, pero tenés una apariencia y tu forma de actuar y tus poderes te rememoran a un diablo, ¿ok? Es básicamente el concepto de que nos deja Oda con el título del capítulo. Vamos a verlo después. Pero bueno, arrancando el capítulo, primero que nada ya arrancamos con un diálogo y con un poco de flashback, ¿ok? Un poquito de recuerdos más que nada. Tenemos a Loki obviamente recordándole a Imu que el tipo el que estaba manipulando aquel día era su padre y que era muy joven y que se merecía vivir más y que tenía que era considerado el mejor rey. Por lo que Imu, bastante frío, sombrío, le dice que el que sufrió ese día hace 14 años fue él y no Loki, lo cual es bastante sin sentido, pero no sé por qué le respondería a eso a Imu. Obviamente lo que nosotros sabemos es que a Imu le afectó bastante porque era una oportunidad muy preciada tener a Harald de su lado, así que le jodió bastante en el momento de que Loki fue capaz de matarlo, ¿ok? Y hasta le dolió físicamente. Vimos un poco, recuerdo yo en el flashback, que Imu estuvo bastante dolido luego de la pérdida de este caballero. Igual que lo sería con cualquier otro caballero, ¿no? Pero bueno, esto es más para rememorar un poco Loki y la relación que tenía con su padre y que le quiera hacer saber lo enojado que está con él, ¿no? Con el gobierno. Porque a fin de cuentas, el objetivo de Loki cuando salió al mar hace 14 años, luego de la muerte de su padre, fue encontrar a este tipo, básicamente. El tipo que le jodió la vida a su padre. Pero bueno, básicamente seguimos con el combate y al final, la verdad, no sé cómo la gente tenía, cómo era el concepto de Loki como peleador, ¿no? Y no sabíamos cómo se las iba básicamente a ingeniar para hacerle mano a mano a Imu, un personaje que noqueó a Sanji solo de un solo golpe sin ningún problema, así que ya básicamente estamos viendo la escala que está tornando este tipo de enemigos, hablando obviamente de lo que es el rey del mundo, ¿no? Pero bueno, vemos cómo Loki es capaz de hacer uno de sus ataques más fuertes y Imu con su Omen saliendo de su arma, ¿no? Que vemos usando ya bastante, muy versátil, fue capaz de retener uno de los golpes de Loki con el Ragnir, o sea, con el poder eléctrico, ¿ok? Tenemos acá un choque bastante impresionante, que hasta tenemos un poco la que es la dimensión acá abajo, recordando que esto es el buff, ¿no? Que todo es gigante, así que bueno, nos podemos dar una idea, ¿no? Pero bueno, tenemos un poquito de contexto de cómo los demás están ayudando, Jimmy y los demás cubriendo a Nami, otros cubriendo el cuerpo de Sanji, que está inconsciente, supuestamente, ¿no? Y tenemos acá el momento donde Loki básicamente se da cuenta que el tipo es capaz de bloquear sus golpes prácticamente, ¿no? Y se pregunta qué carajo son esas llamas, lo que lo rodean, estas habilidades. Y literalmente el Omen, que le dice y modo presagio, eh, le empieza a explicar básicamente cuál es su poder, ¿no? Tenemos acá un poquito hasta en este momento donde le está preguntando, Imu se agiganta, o sea que el Omen le da la capacidad de poder hasta agigantarse, poniéndose en un nivel de tamaño igual o un poco menos que Loki y chocando con el Omen, o sea, con su báculo, ¿no? O con la alabarda o lo que sea. Vemos cómo transforma su arma y es capaz de chocar, muy parecido a este choque con el que tuvo Loki con la ardilla en el flashback, ¿se acuerdan? Cuando tenía otro martillo. Pero
acá mismo lo que le está diciendo y lo que le cuenta es que el Omen es el poder latente que existe en todas las cosas, cosa que es bastante es un diálogo que puede perderse, pero que te puede hacer recordar un poco a lo que explicaba Vegapunk y lo que era toda la fuerza que rodeaba a todo el mundo sin que nos demos cuenta, ¿no? Bastante raro. Yo personalmente sigo pensando que los poderes de Imu se deben a la fruta del diablo que tiene, la fruta Zoan, pero yo le atribuyo todo a ello. Pero si querés buscarle un poquito algo que sea fuera de las frutas, estás en tu derecho porque es bastante ambiguo todo esto. La verdad, no te voy a mentir. Pero bueno, chocan y en el momento que chocan, Imu es capaz de saltar y ponerse encima de él y vemos este panel bastante duro donde vemos cómo invoca un arma. Lo que era su alabarda o lo que sea que, como se llame, eh, básicamente crea un omen, crea un marco básicamente, o lo que sería el marco, no sé si se dice marco, ¿no? Pero es como lo que sería lo que sale antes del filo, ¿no? De la espada. Y sale una especie de líquido o cosa negra que simula ser una espada y atraviesa con esto a Loki. Eh, Se llama Némesis el ataque, muy, muy cool, la verdad, muy cool. Y es capaz de apuñalar a Loki en lo que sería el hombro, básicamente. No es una herida mortal, no le tiró en el corazón, pero fue más o menos en una altura del hombro, donde Loki se está bastante acojonando del dolor, ¿no? Pero bueno, acá hay donde empieza su charla mientras despliega sus alas, que vemos que su capa se convierte en sus alas, si te pones a mirar bien los paneles y su composición y el diseño de Imu, vemos como de la capa le emergen alas, y se pone a hablar un poco de lo que son los pactos y toda esta habilidad del Domi Reversi, ¿no? Te pone a hablar un poco el contexto, te habla de que los humanos siempre quieren poder, que es muy fácil de conseguir mediante una corrupción, unos pactos, y que obtienen poder por este pacto, pero tiene que ser como un pacto igualitario, yo tengo que dar algo, vos tenés que darme algo a mí. Eh, y lo que dice Imo básicamente es que cuando la corrupción, el pacto y el poder se fusionan, ¿no? Se empieza a surgir lo que es el control, la dominación, ¿no? El poder dominar a alguien. Como hoy vemos que Imo pudo dominar la mente de un montón de personas, ¿ok? Y en este momento donde le dice eso, le hace un ataque con el Omen muy parecido quizás al que le hizo Hylian, que lo explotó, pero esta vez vemos cómo Loki es capaz de, cuando está cargando el golpe, recibe ese Omen en todo el cuerpo, pero el tipo es capaz de igual hacerse para adelante en un momento bastante bueno en términos de, hablando de la fuerza de Loki, poder aguantar eso es muy, muy groso. Y vemos cómo impacta contra Imu, mientras Loki le dice que no necesita tal poder, tal dominación, no me voy a dejar controlar. Y, y básicamente es, Imu es capaz de esquivar este ataque, ¿no? Porque lo vemos después apareciendo detrás de él, ¿no? Y cuando Loki le dice, le pregunta, ¿qué es tu poder? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es un pacto demoníaco? Estás haciendo un pacto con el demonio, ¿no? Se pregunta qué es el poder de Imu y él le dice qué diferencia hay entre un dios y un diablo, ¿no? Esto es lo que viene dando alusión al título del capítulo, ¿no? Claro, al Loki estar hablando de poderes divinos, controles divinos y a la vez como es pactos demoníacos, es una especie de juego entre ser un dios y ser un demonio, ¿no? Un diablo. Y acá Imu le hace esta disyuntiva diciéndole, bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro, la verdad, ¿no? Pero bueno, Loki le toma un huevo todo esto, la verdad, simplemente está bastante enojado, como bien sabemos, y lo que Imo empieza a hablar es muy interesante, es un poquitito de lore que nos suelta Oda, chiquitito, me esperaba esto, que vaya a ser esto, y Imo empieza con una filosofía bastante distorsionada, ¿no? Eh, que el control, él lo dice, ¿no? El control es la felicidad de este mundo, lo que trae la felicidad. Tener controlado todo es lo que le trae la felicidad a la gente. Y esta se hace una pregunta retórica, se lo hace a él mismo, pero después vemos cómo el tipo en una especie de flashback, en un recuerdo muy lejano, vemos a una silueta con un sombrerito que se ve acá abajo a la derecha, donde podemos apreciar bien que esa silueta
es Joy Boy. Estamos viendo un recuerdo de él, Imu, sin la corona, ¿no? Hablando con Joy Boy. Y esto es muy loco, porque uno pensaría que en el siglo vacío, Joy Boy e Imu eran personas que dominaban lugares distintos. O sea, Joy Boy viene del reino antiguo, el cual estaba excluido y tenía una tecnología muy avanzada por el resto del mundo a comparación, y todo el mundo supo que le tenía miedo el resto de los reinos, ¿no? Eh, y yo pensé que los Nerone iban a estar alejados de esto, pero acá parece que tenían una relación medianamente de amistad, ¿no? Y es curioso esto. No sé si Oda va a llevar esto para el lado de Joy Boy, Imu, Davy Jones, todas estas figuras que sabemos que estuvieron en el siglo vacío, Nefertari y Lilith y demás, van a ser como un grupo que se haya quebrado o algo así, no lo veo, pero es curioso que Oda te ponga este recuerdo acá, ¿no? Porque esta pregunta retórica que se hace Imu diciendo que el control es lo que le va a traer la felicidad al mundo, se lo hace a él mismo y se pregunta, ¿no es así? Yo ahí voy. Y cuando dice esto, lo dice en voz alta, ¿no? Haciendo y viendo cómo Loki, luego vamos a ver, pero bueno, pasamos después de esta afirmación, ¿no? Recordando Joy Boy y hablándole a Joy Boy desde el futuro, porque no existe más Joy Boy. Vemos cómo Luffy obviamente está comiendo y siente el haki muy poderoso de Imu. Y esto es medio, bueno, digamos lo obvio, ¿no? Tener a Luffy comiendo en estos momentos es bastante conveniente. Luffy ni siquiera fue que estuvo en un conflicto muy largo para perder tanta fuerza, la verdad. Esto es una herramienta de Oda básicamente medio cómica para sacar al protagonista de la escena y para que Loki se luzca, ¿no? Como vamos a ver ahora. Pero bueno, Luffy sigue comiendo y siente el haki y se apura, ¿no? Eh, pero bueno, cosas de acá, la verdad, no, nada muy interesante, pero lo que sí vemos en la página, lo que va a ser la página final, es un capítulo corto, que cuando Imu está bastante, básicamente concentrado y recordando, rememorando su charla con Joy Boy, haciendo esta afirmación al aire, baja la guardia. Y es acá donde Loki se enoja porque siente que lo está subestimando, teniéndolo al frente, poniéndose a decir cosas estúpidas, ¿no? Que no le interesan. Por lo que le hace, lo que recurre es a pegarle otro mazazo a Imu, conectando con el golpe, impactándole contra el árbol Yggdrasil, eh, donde tenemos al final una secuencia bastante cool que es Imu sangrando, recibió daño, ¿ok? Viendo cómo, viendo cómo Loki se transforma en el Nidhogg, él recordando al Nidhogg de nuevo, porque supimos nosotros cuando vimos a Loki transformarse por primera vez hace un par de capítulos que Imu se medio sorprendió de sentir la presencia de Nidhogg ahí. O sea que Nidhogg es una fruta que él tiene conocimiento y sabe. Por lo que ahora cuando vemos cómo Loki se transforma en su cara, le dispara uno de sus rayos eléctricos más poderosos, uno de los ataques más destructivos que hemos visto en la serie. A lo que termina el capítulo con Imu básicamente desde donde estaba estancado, o sea, desde el árbol donde había sido mandado a volar, con el Omen es capaz de defenderse de este ataque de Loki en su modo dragón. Por lo que termina el capítulo con una sonrisa de Imu. Obviamente, este momento de Loki o toda esta secuencia nos hace ver el poder que tiene Loki, alguien que es capaz de combatir con Imu, cosa que mucha gente quizás no confiaba mucho en qué iba a ser capaz Loki, pero obviamente era un tipo muy poderoso y era una amenaza para Imu. Pero con esta sonrisa del final, pícara, la verdad que te da medio a entender que Imu obviamente no ha sacado todas sus cartas y aunque mostró bastante habilidades versátiles, tanto con el Omen, con cosas varias, el tipo aún sigue confiado, obviamente, ¿no? Y esto obviamente te da a entender que Loki quizás en los próximos capítulos no se luzca tanto y quizás sea superado de una vez por Imu y en el momento final donde esté por acabarlo, va a llegar Luffy a salvar el día.
quiero entender yo, porque obviamente teniendo a Imo acá, todo el mundo está esperando que Nika se le preste y se le ponga adelante a ver qué dice, ¿no? Porque es una relación una interacción que se tiene que dar. Ya tuvo un poquito del torno con Nidhogg, eh, y ya recordó a Joy Boy, pero cuando vea la forma de Nika, la forma Zoan que tiene Luffy, bueno, vamos a ver qué nos va a dar Oda, ¿ok? Pero, pero bueno, así termina el capítulo, la verdad. Es un capítulo que se centró básicamente en Loki contra Imu, no les voy a mentir. Las coreografías estuvieron bien hasta ahí, la verdad, nada muy loco. No se está como luciendo mucho Oda con todo esto. Pero bueno, desde luego que es un combate de dos personas muy, muy fuertes, de los más fuertes hoy en día en One Piece. Y vamos a ver cómo Loki quizás sea un poquito superado en el capítulo, el capítulo que viene, ¿no? Aunque cabe resaltar que Loki todavía no usa su forma híbrida. Y esa cosa que me llega a pensar de que Loki le va a dar mucho más pelea de lo que uno pensara. Si ahora está dándole pelea, quién sabe cuando muestre todo su poder, ¿ok? Y hay que entender que Loki también está un poquito nerfeado, pero Imu también. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Pero bueno, con esto concluimos lo que fue el análisis del episodio 1181. Un capítulo que a mí personalmente me gustó, está bien. Ese lorecito con Joy Boy da para hablar. Te puede gustar, no tanto, que quizás esto abra la posibilidad de que Imu haya tenido una buena relación con Joy Boy, sabiendo que Imu es la persona que es, ¿no? Eh, y también nos dio un poquito de fanservice con Loki, ¿no? Así que creo que el capítulo estuvo bien. Para mí es un 7, 7 y medio por ahí, en términos One Piece. Y, y lo que me espero yo, supongo, es seguir con esta batalla, porque, claro, hay que ver también qué hicieron los demás caballeros sagrados, para dónde fueron, qué misión tienen, pero olvídense de que haya una consecuencia muy grave, porque si ya Imu ya se plantó enfrente a estos dos, a lo que es Loki, lo que va a ser próximamente Luffy, dudo que pueda llegar a hacerle algo a otros personajes secundarios que anden por ahí, que ronden. Así que bueno, como siempre, medio como que la tensión se va a la verga. El capítulo anterior tuvimos un poquito de consecuencias, pero son consecuencias que Oda se permite, pero nunca llega al punto de, ya sabemos todo, de lo que queremos, lo que buscamos, un poquito más de eh, desdivisión, básicamente, ¿no? Para no decir una palabra de YouTube. Pero bueno, terminamos acá. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó lo que es el análisis de todo lo que fue el capítulo, podés pegarte un me gusta, suscribirte si te gustaría ver lo que digo en el próximo capítulo. Pero como siempre, te agradezco mucho estar acá, por ver, si quieres ya está. Comentarme lo que quieras abajo en lo que sería la caja de comentarios, si me salté algo, si te gustaría que hable de otra cosa. Pero bueno, lo dejamos hasta acá. Yo soy Nailu y nos vemos en la próxima. ¿Ok? ¡Chao!